Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Y como sabrán, hoy le hoy voy a seguir con un cuento de este libro que era, a ver, esperen un segundo. Este cuento es llamado La autopista del sur, de Julio Cortázar. Bueno, en el video anterior, que es la primera parte de mí contando este cuento, yo le dije que en este video iba a ser la segunda parte de mí contando este cuento, porque como le dije en los videos anteriores, este cuento es muy largo, es el cuento más largo de este libro. Así que, sin nada más que decir, voy a seguir con el cuento. Y sí, si están escuchando ruido de fondo, es el sonido de mi ventilador. Como sabrán, acá en mi, acá en mi pieza, como dice mi papá todo el tiempo, hace mucho calor, así que necesito el ventilador para no tener mucho calor. Bueno, creo que en alguna parte de este cuento estaba leyendo algo. No puede ser, ya me perdí. Ah, bueno, esperen que me estoy yendo. Ajá, sí, en la primera parte de mí contando este cuento, yo estaba contando esta parte del cuento que era cuando la niña volvió a quejarse de sed. Ahí. Bueno, voy a seguir. Esperen. No, es que quería fijarme si mi celular iba a dejar de grabar a propósito, porque siempre es lo que hace, porque, no sé, el almacenamiento de mi celular siempre me dice lo mismo, tenés poco espacio en tu almacenamiento, y me importa un carajo eso. Bueno, voy a seguir. Cuando la niña volvió a quejarse de sed, al ingeniero se le ocurrió ir a hablar con los campesinos de Larián, seguro de que en ese auto había cantidad de provisiones. Para su sorpresa, los campesinos se mostraron muy amables, comprendían que en una situación semejante era necesario ayudarse, y pensaban que si alguien se encargaba de dirigir el grupo, la mujer hacía un gesto circular con la mano abarcando la docena de autos que lo rodeaba, no pasarían apreturas hasta llegar a París. Al ingeniero le molestaba la idea de erigirse en organizador, y prefirió llamar a los hombres del Taunus, para conferenciar con ellos y con el matrimonio de Larián. Un rato después consultaron sucesivamente a todos los del grupo. El joven soldado del Volkswagen estuvo inmediatamente de acuerdo, y el matrimonio del 203 ofreció las pocas provisiones que les quedaban. La muchacha del Dauphin había conseguido un vaso de granadina con agua para la niña, que reía y jugaba. Uno de los hombres del Taunus, que había ido a consultar a los muchachos del Cinca, obtuvo un asentimiento burlón. El hombre pálido del Carabel se encogió de hombros y dijo que le daba lo mismo, que hicieran lo que les pareciese mejor. Los ancianos del ID y la señora del Bliu se mostraron visiblemente contentos, como si se sintieran más protegidos. Los pilotos del Flori y del DKW no hicieron observaciones, y el americano del D. Soto los miró asombrado y dijo algo sobre la voluntad de Dios. Al ingeniero le resultó fácil proponer que uno de los ocupantes del Taunus, en que tenía una confianza instintiva, se encargará de coordinar las actividades. A nadie le faltaría de comer por el momento, pero era necesario conseguir agua. El jefe, al que los muchachos del Cinca llamaban Taunus, a secas para divertirse, pidió al ingeniero, al soldado y a uno de los muchachos que exploraran la zona circundante de la autopista y ofrecieran alimentos a cambio de bebidas. Taunus, que evidentemente sabía mandar, había calculado que deberían cubrirse las necesidades de un día y medio como máximo, poniéndose en la posición menos optimista. En el 2HP de las monjas y en el Arián de los campesinos había provisiones suficientes para ese tiempo, y si los exploradores volvían con agua el problema quedaría resuelto. Pero solamente el soldado regresó con una cantimplora llena, cuyo dueño exigía en cambio comida para 2 personas.
El ingeniero no encontró a nadie que pudiera ofrecer agua, pero el viaje le sirvió para advertir que más allá de su grupo se estaban constituyendo otras células con problemas semejantes. En un momento dado, el ocupante de un Alfa Romeo se negó a hablar con el del asunto y le dijo que dirigiera al representante de su grupo, 5 autos atrás en la misma fila. Más tarde vieron volver al muchacho del Cinca que no había podido conseguir agua, pero Taunus calculó que ya tenían bastante para los 2 niños, la anciana del ID y el resto de las mujeres. El ingeniero le estaba contando a la muchacha del Dauphin su circuito por la periferia. Era la 1 de la tarde y el sol los acorralaba en los autos, cuando ella lo interrumpió con un gesto y le señaló al Cinca. El Cinca. En 2 saltos el ingeniero llegó hasta el auto y sujetó por el codo a uno de los muchachos, que se repantigaba en su asiento para beber a grandes tragos de la cantimplora que había traído escondida en la chaqueta. A su gesto iracundo, el ingeniero respondió aumentando la presión en el brazo. El otro muchacho bajó del auto y se tiró sobre el ingeniero, que dio 2 pasos atrás y lo esperó casi con lástima. El soldado ya venía corriendo, y los gritos de las monjas alertaron a Taunus y a su compañero. Taunus escuchó lo sucedido, se acercó al muchacho de la botella y le dio un par de bofetadas. El muchacho gritó y protestó, lloriqueando, mientras el otro rezongaba sin atreverse a intervenir. El ingeniero le quitó la botella y se la alcanzó a Taunus. Empezaban a sonar bocinas y cada cual regresó a su auto, por lo demás inútilmente, puesto que la columna avanzó apenas 5 metros. A la hora de la siesta bajó un sol todavía más duro que la víspera. Una de las monjas se quitó la toca y su compañera le mojó las sienes con agua de colonia. Las mujeres improvisan de a poco sus actividades samaritanas, yendo de un auto a otro, ocupándose de los niños para que los hombres estuvieran más libres. Nadie se quejaba, pero el buen humor era forzado, se basaba siempre en los mismos juegos de palabras, en un escepticismo de buen tono. Para el ingeniero y la muchacha del Dauphin, sentirse sudorosos y sucios era la vejación más grande. Lo enternecía casi la rotunda indiferencia del matrimonio de campesinos al olor que les brotaba de las axilas cada vez que venían a charlar con ellos o a repetir alguna noticia de último momento. Hacia el atardecer, el ingeniero miró casualmente por el retrovisor y encontró como siempre la cara pálida y de rasgos tensos del hombre del Caravelle, que al igual que el gordo piloto del Florid se había mantenido ajeno a todas las actividades. Le pareció que sus facciones se habían afilado todavía más, y se preguntó si no estaría enfermo. Pero después, cuando al ir a charlar con el soldado y su mujer tuvo ocasión de mirarlo desde más cerca, le dijo que ese hombre no estaba enfermo, era otra cosa, una separación, por darle algún nombre. El soldado del Volkswagen le contó más tarde que a su mujer le daba miedo ese hombre silencioso que no se apartaba jamás del volante y que parecía dormir despierto. Nacían hipótesis, se creaba un folclore para luchar contra la inacción. Los niños del Taunus y el 203 se habían hecho amigos y se habían peleado y luego se habían reconciliado. Sus padres se visitaban y la muchacha del Dauphin iba cada tanto a ver cómo se sentían la anciana del ID y la señora del Belieu. Cuando al atardecer soplaron bruscamente unas ráfagas, olvidaron agregarle ese a la palabra unas ráfagas tormentosas y el sol se perdió entre las nubes que se alzaban al oeste. La gente se alegró pensando que iba a refrescar. Cayeron algunas gotas, coincidiendo con un avance extraordinario de casi 100 metros. A lo lejos brilló un relámpago y el calor subió todavía más. Había tanta electricidad en la atmósfera que Taunus, con un instinto que el ingeniero admiró sin comentarios,
Dejó el grupo en paz hasta la noche, como si temiera los efectos del cansancio y el calor. A las 8 las mujeres se encargaron de distribuir las provisiones. Se había decidido que el área de los campesinos sería el almacén general y que el 2 HP de las monjas serviría de depósito suplementario. Taunus había ido en persona a hablar con los jefes de los 4 o 5 grupos vecinos. Después, con ayuda del soldado y el hombre del 203, llevó una cantidad de alimentos a los grupos, regresando con más agua y un poco de vino. Se decidió que los muchachos del Cinca cederían sus colchones neumáticos a la anciana del ID y a la señora del Belieu. La muchacha del Dauphin les llevó 2 mantas escocesas y el ingeniero ofreció su coche, que llamaba burlonamente el Wagon Lift, a quienes lo necesitaran. Para su sorpresa, la muchacha del Dauphin aceptó el ofrecimiento y esa noche compartió las cuchetas del 404 con una de las monjas. La otra fue a dormir al 203 junto a la niña y su madre, mientras el marido pasaba la noche sobre el macadam, envuelto en una frazada. El ingeniero no tenía sueño y jugó a los dados con Taunus y su amigo. En algún momento se les agregó el campesino del Arián y hablaron de política bebiendo unos tragos del aguardiente que el campesino había entregado a Taunus esa mañana. La noche no fue mala, había refrescado y brillaban algunas estrellas entre las nubes. Hacia el amanecer lo ganó el sueño, esa necesidad de estar a cubierto que nacía con la grisalla del alba. Mientras Taunus dormía junto al niño en el asiento trasero, su amigo y el ingeniero descansaron un rato en la delantera. Entre dos imágenes de sueño, el ingeniero creyó oír gritos a la distancia y vio un resplandor indistinto. El jefe de otro grupo vino a decirles que 30 autos más adelante había habido un principio de incendio en un estafet provocado por alguien que había querido hervir clandestinamente unas legumbres. Taunus bromeó sobre lo sucedido mientras iba de auto en auto para ver cómo habían pasado toda la noche, pero a nadie se le escapó lo que quería decir. Esa mañana la columna empezó a moverse muy temprano y hubo que correr y agitarse para recuperar los colchones y las mantas, pero como en todas partes debía estar sucediendo lo mismo, nadie se impacientaba ni hacía sonar las bocinas. A mediodía habían avanzado más de 50 metros y empezaba a divisarse la sombra de un bosque a la derecha de la ruta. Se envidiaba la suerte de los que en ese momento podían ir hasta la banquina y aprovechar la frescura de la sombra. Quizá había un arroyo o un grifo de agua potable. La muchacha del Dauphin cerró los ojos y pensó en una ducha cayéndole por el cuello y la espalda, corriéndole por las piernas. El ingeniero, que la miraba de reojo, vio 2 lágrimas que le resbalaban por las mejillas. Taunus, que acababa de adelantarse hasta el ID, vino a buscar a las mujeres más jóvenes para que atendieran a la anciana que no se sentía bien. El jefe del tercer grupo a retaguardia contaba con un médico entre sus hombres y el soldado corrió a buscarlo. Al ingeniero, que había seguido con irónica benevolencia los esfuerzos de los muchachitos del Cinca para hacerse perdonar su travesura, entendió que era el momento de darle su oportunidad.
Con los elementos de una tienda de campaña, los muchachos cubrieron la ventanilla del 404 y el wagon lit se transformó en ambulancia para que la anciana descansara en una oscuridad relativa. Su marido se tendió a su lado, teniéndole la mano, y los dejaron solos con el médico. Después las monjas se ocuparon de la anciana, que se sentía mejor, y el ingeniero pasó la tarde como pudo, visitando otros autos y descansando en el de Taunus cuando el sol castigaba demasiado. Solo 3 veces le tocó correr hasta su auto, donde los viejitos parecían dormir, para hacerlo avanzar junto con la columna hasta el alto siguiente. Los ganó la noche sin que hubiesen llegado a la altura del bosque. Hacia las 2 de la madrugada bajó la temperatura, y los que tenían mantas se alegraron de poder envolverse en ellas. Como la columna no se movería hasta el alba, era algo que se sentía en el aire que venía desde el horizonte de autos inmóviles de la noche, el ingeniero y Taunus se sentaron a fumar y a charlar con el campesino del Ariane y el soldado. Los cálculos de Taunus no correspondían ya a la realidad, y lo dijo francamente. Por la mañana habría que hacer algo para conseguir más provisiones y bebidas. El soldado fue a buscar a los jefes de los grupos vecinos, que tampoco dormían, y se discutió el problema en voz baja para no despertar a las mujeres. Los jefes habían hablado con los responsables de los grupos más alejados, en un radio de 80 o 100 automóviles, y tenían la seguridad de que la situación era análoga en todas partes. El campesino conocía bien la región y propuso que 2 o 3 hombres de cada grupo salieran al alba para comprar provisiones en las granjas cercanas, mientras Taunus se ocupaba de designar pilotos para los autos que quedaran sin dueño durante la expedición. La idea era buena y no resultó difícil reunir dinero entre los asistentes. Se decidió que el campesino, el soldado y el amigo de Taunus irían juntos y llevarían todas las bolsas, redes y cantimploras disponibles. Los jefes de los otros grupos volvieron a sus unidades para organizar expediciones similares, y al amanecer se explicó la situación a las mujeres y se hizo lo necesario para que la columna pudiera seguir avanzando. La muchacha del Dauphin le dijo al ingeniero que la anciana ya estaba mejor y que insistía en volver a su idea. A las 8 llegó el médico, que no había inconvenientes en que el matrimonio regresara a su auto. De todos modos, Taunus decidió que el 404 quedaría habilitado permanentemente como ambulancia. Los muchachos, para divertirse, fabricaron un banderín con una cruz roja y lo fijaron en la antena del auto. Hacía ya rato que la gente prefería salir lo menos posible de sus coches. La temperatura seguía bajando y a mediodía empezaron los chaparrones y se vieron relámpagos a la distancia. La mujer del campesino se apresuró a recoger agua con un embudo y una jarra de plástico, para especial regocijo de los muchachos del Cinca. Mirando todo eso, inclinado sobre el volante donde había un libro abierto que no le interesaba demasiado, el ingeniero se preguntó por qué los expedicionarios tardaban tanto en regresar. Más tarde Taunus nos llamó discretamente a su auto, y cuando estuvieron dentro le dijo que habían fracasado. El amigo del Taunus dio detalles. Las granjas estaban abandonadas o la gente se negaba a venderles nada, aduciendo las reglamentaciones sobre ventas a particulares y sospechando que podían ser inspectores que se valían de las circunstancias para ponerlos a prueba. A pesar de todo, habían podido traer una pequeña cantidad de agua y algunas provisiones.
y ser robadas por el soldado que sonreía sin entrar en detalles. Desde luego ya no se podía pasar mucho tiempo sin que cesara el embotellamiento, pero los alimentos de que se disponía no eran los más adecuados para los dos niños y la anciana. El médico, que vino hacia las 4:30 para ver a la enferma, hizo un gesto de exasperación y cansancio, y dijo a Taunus que en su grupo y en todos los grupos vecinos pasaba lo mismo. Por la radio se había hablado de una operación de emergencia para despejar la autopista, pero aparte de un helicóptero que apareció brevemente al anochecer no se vieron otros aprestos. De todas maneras hacía cada vez menos calor, y la gente parecía esperar la llegada de la noche para taparse con las mantas y abolir en el sueño algunas horas más de espera. Desde su auto el ingeniero escuchaba la charla de la muchacha del Dolphin con el viajante del DKW, que lo contaba cuentos y le hacía reír sin ganas. Lo sorprendió ver a la señora del Bellevue, que casi nunca abandonaba su auto, y bajó para saber si necesitaba alguna cosa, pero la señora buscaba solamente las últimas noticias y se puso a hablar con las monjas. Un hastío sin nombre pasaba sobre ellos al anochecer. Se esperaba más del sueño que de las noticias siempre contradictorias o desmentidas. El amigo de Taunus llegó discretamente a buscar al ingeniero, al soldado y al hombre del 203. Taunus les anunció que el tripulante del Florid acababa de desertar. Uno de los muchachos del Simca había visto el coche vacío, y después de un rato se había puesto a buscar a su dueño para matar el tedio. Nadie conocía mucho al hombre gordo del Florid, que tanto había protestado el primer día, aunque después acabara de quedarse tan callado como el piloto del Caravelle. Cuando a las 5 de la mañana no quedó la menor duda de que Florid, como se divertían en llamarlo los chicos del Simca, había desertado llevándose una valija, ahí también se equivocaron, una valija de mano, y abandonando otra llena de camisas y ropa interior. Taunus decidió que uno de los muchachos se haría cargo del auto abandonado para no inmovilizar la columna. A todos los había fastidiado vagamente esa deserción en la oscuridad, y se preguntaban hasta dónde habría podido llegar Florid en su fuga a través de los campos. Por lo demás, parecía ser la noche de las grandes decisiones. Tendido en su cucheta del 404, al ingeniero le pareció oír un quejido, pero pensó que el soldado y su mujer serían responsables de algo que después de todo resultaba comprensible en plena noche y en esas circunstancias. Después lo pensó mejor y levantó la lona que cubría la ventanilla trasera. A la luz de unas pocas estrellas vio a 1,5 metros el eterno parabrisas del Caravelle, y detrás, como pegada al vidrio y un poco ladeada, la cara convulsa del hombre. Sin hacer ruido salió por el lado izquierdo para no despertar a las monjas. También se equivocaron ahí. A las monjas, y se acercó al Caravelle. Después buscó a Taunus, y el soldado corrió a prevenir al médico. Desde luego el hombre se había suicidado tomando algún veneno. Las líneas a lápiz en la agenda bastaban,
y la carta dirigida a una tal Yvette, alguien que lo había abandonado en Vierzon. Por suerte, la costumbre de dormir en los autos estaba bien establecida. Las noches eran ya tan frías que a nadie se le hubiera ocurrido quedarse afuera. Perdón si me tiraron un pedo justo ahora. Y a pocos les preocupaba que otros anduvieran entre los coches y se deslizaran hacia los bordes de la autopista para aliviarse. Taunus llamó a un consejo de guerra y el médico estuvo de acuerdo con su propuesta. Dejar el cadáver al borde de la autopista significaba someter a los que venían más atrás a una sorpresa por lo menos penosa. Llevarlo más lejos en pleno campo podía provocar la violenta repulsa de los lugareños, que la noche anterior habían amenazado y golpeado a un muchacho de otro grupo que buscaba de comer. El campesino del Arián y el viajante del TKW tenían lo necesario para cerrar herméticamente el portaequipaje del Caravelle. Cuando empezaban su trabajo se les agregó la muchacha del Dauphin, que se colgó temblando del brazo del ingeniero. Él le explicó en voz baja lo que acababa de ocurrir y la devolvió a su auto, ya más tranquila. Taunus y sus hombres habían metido el cuerpo en el portaequipajes. Agregaron una S en esa palabra. A ver cuánto voy. El carrero no se detuvo con la grabación. Pero por si acaso me voy a fijar. Y el viajante trabajó con scotch tape y tubos de cola líquida a la luz de la linterna del soldado. Como la mujer del 203 sabía conducir, Taunus resolvió que su marido se haría cargo del Caravelle que quedaba a la derecha del 203. Así, por la mañana, la niña del 203 descubrió que su papá tenía otro auto. Jugó horas y horas a pasar de uno a otro e instalar parte de sus juguetes en el Caravelle. Por primera vez el frío se hacía sentir en pleno día, y nadie pensaba en quitarse las chaquetas. La muchacha del Dauphin y las monjas hicieron el inventario de los abrigos disponibles en el grupo. Qué raro, no se detuvo la grabación. Ok, ya voy 4 hojas, así que ya casi termino. Había unos pocos pulóveres que aparecían por casualidad en los autos o en alguna valija, mantas, alguna gabardina o abrigo ligero. Otra vez volvía a faltar el agua, y Taunus envió a 3 de sus hombres, entre ellos el ingeniero, para que trataran de establecer contacto con los lugareños, sin que pudiera saberse por qué. La resistencia exterior era total. Bastaba salir del límite de la autopista para que desde cualquier sitio llovieran piedras. En plena noche alguien tiró una guadaña que golpeó el techo del DKW y cayó al lado del Dauphin. El viajante se puso muy pálido y se movió de su auto. Pero el americano del DeSoto, que no formaba parte del grupo de Taunus, pero que todos apreciaban por su buen humor y sus risotadas, vino a la carrera y después de revolear la guadaña la devolvió campo afuera con todas sus fuerzas, maldiciendo a gritos. Sin embargo, Taunus no creía que conviniera ahondar la hostilidad. Quizás fuese todavía posible hacer una salida en busca de agua. Ya nadie llevaba la cuenta de lo que se había avanzado en ese día o esos días. La muchacha del Dauphin creía que entre 80 y 200 metros. El ingeniero era menos optimista, pero se divertía en prolongar y complicar los cálculos con su vecina.
interesado de a ratos en quitarle la compañía del viajante del DKW que le hacía la corte en su manera profesional. Esa misma tarde, el muchacho encargado del Flory corrió a avisar a Taunus que un Ford Mercury ofrecía agua a buen precio. Taunus se negó, pero al anochecer una de las monjas le pidió al ingeniero un sorbo de agua para la anciana del ID que sufría sin quejarse, siempre tomada de la mano de su marido y atendida alternativamente por las monjas y la muchacha del Dauphin. Quedaba medio litro de agua, y las mujeres lo destinaron a la anciana y a la señora del Pelliu. Esa misma noche, Taunus pegó de su bolsillo 2 litros de agua. El Ford Mercury prometió conseguir más para el día siguiente, al doble del precio. Claro, todavía sigue la grabación. Era difícil reunirse para discutir, porque hacía tanto frío que nadie abandonaba los autos como no fuera por un motivo imperioso. Las baterías empezaban a descargarse y no se podía hacer funcionar todo el tiempo la calefacción. Cada uno decidió que los dos